Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando la revista de Opinión Democracia. Viernes 9 de julio. Se terminó la primera semana de julio y hay algunas cosas, ¿no? Algunas cosas que vale la pena comentar. Lo primero es que el señor doctor Yun, del alcalde removido, se aferra al cargo, pero esto de utilizar la parte jurídica para mantenerse en el cargo que ya no lo tiene. O sea, realmente con lo que hizo ya el contencioso electoral, cumpliendo los términos, los plazos, todo lo que es jurídico, el señor doctor Yunda ya no es el alcalde removido de la capital. Pero por lo que dice la doctora Maldonado, que ha encontrado en estas, ¿qué podríamos decir? Unas triquiñuelas jurídicas, pero además trampas para obtener la que ha obtenido. Y eso demuestra lo que está pasando en la justicia. Jueces funcionales a la actividad y abogados que, sí, el día de ayer decíamos, son gente hábil, pero hábil será manejar estas estructuras jurídicas para conseguir no solo que no se cumpla la ley, sino para dilatar. Y esto pasa con Bucarán, con Yunda, con todos aquellos a los que la justicia tiene que obligarles a que respondan por lo que han hecho. No es una persecución, es la aplicación de la justicia. Y los abogados, algunos se decía abogados prestigiosos, ¿no? Que no, el prestigio de ellos también ya está cuestionado al observar lo que han hecho para sostener al alcalde Yunda, no en el cargo, sostener en una disputa que ya no la tiene, que ya la perdió, pero que él dice que, ¿qué hago con los votos? Eso debió haber pensado antes el señor doctor Yunda. ¿Qué hago con los que votaron para elegirme alcalde? Eso tenía que haber pensado en el ejercicio del cargo, él, sus amigos y sus parientes. Luego hemos visto, asimismo con sorpresa, el famoso TikTok, las redes sociales, nada menos que al señor Bonilla, secretario de Comunicación, haciendo TikTok, banalizando el ejercicio del poder. Mucha gente dice que es esta nueva forma de comunicarse, ¿no? Por eso mismo es que no creen en las autoridades, porque no se puede banalizar todo, no se debe banalizar todo. Y por último, el tema del señor Isa exigiendo muchas cosas en la rueda de prensa de él y acompañado por actores políticos, exigiendo que se le dé satisfacciones. Sí. Las libertades no es que se ponen con regulaciones, se las ejerce con la responsabilidad, que la autocensura, entre comillas, o sea, los límites que debemos tener en el ejercicio de esas libertades, están enmarcadas en las leyes. Y esas leyes no pueden limitar las libertades. Lo que uno no puede es atropellar esas a título de libertario, podríamos decir, o a título de dirigente, y calificar de racismo. Y cuando él dice que los mestizos deberemos aprender con un presidente indígena, ¿qué será? Cuando golpean, secuestran, ¿qué será? Sí, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la posta, pero de ahí a enmarcar y utilizar eso para hacer lo que han hecho 14 años, no, no, señores. Esperemos que la ley de libertad de expresión se dé en el Congreso, se debata y podamos defender las mismas. Bueno, estos son los temas y para iniciar una propuesta del señor presidente Lasso a través de un decreto ejecutivo, el decreto 95, que llevaría a, según lo que ha planteado él, a elevar la producción, a duplicar la producción petrolera. ¿Cuál es ese marco? Tendremos posibilidades, cuánto tiempo toma eso.
Es lo que queremos conversar aquí en la revista de opinión con el señor doctor Fernando Santos, ex ministro de Estado y ex asesor del Ministerio de Energía, y el ingeniero Javier Orellana, experto petrolero. La nueva política de hidrocarburos. Doctor Santos, bienvenido, buenos días. Un primer acercamiento a este decreto, que bien podría decirse es una propuesta ambiciosa, pero que para algunos sí es entonces un plan de reactivación. Para otros es decir algo sin tener la operatividad para que se cumpla. Por lo tanto, sí, doy un discurso como en campaña y veamos qué resulta. Doctor Santos, ¿qué puede resultarnos? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, buenos días, Javier, y buenos días a su audiencia. Yo tomo su palabra, en realidad es un plan ambicioso. ¿Qué significa para mí? Significa la desmonopolización del sector petrolero. Desde el año 1970, hace 50 años en que el doctor Velasco Ibarra dictó la primera ley de hidrocarburos, el sector petrolero ha tenido un actor principal y secundario, el monopolio estatal. Antes se llamaba CEPE, luego se cambió a Petroecuador. Este monopolio hacía todo, producía, transportaba, refinaba, comercializaba, importaba, exportaba, todo. Y la empresa privada tenía un rol subsidiario. Esto ha durado 50 años. Hoy el presidente Lasso, a través de este gobierno, tiene un plan ambicioso, cambiar esta hoja de ruta y darle al sector privado más cabida. Es un plan grande, difícil de implementar, pero enhorabuena. El Estado ya fracasó en todas partes. Todo monopolio estatal termina en ineficiencia y en absoluta corrupción. Es hora de que aquellos que saben crear riqueza, que saben manejar empresas como es la empresa privada, el sector privado, ayuden en la actividad petrolera. No hay cómo desaparecer totalmente a Petroecuador, tiene 11,000 empleados y un montón de instalaciones, pero abrirle la puerta al sector privado a que ayude en esta crisis del fisco me parece excelente. Así es que las intenciones son magníficas. Ya hablaremos de las posibilidades de implementación. Y no solo de las posibilidades, sino de en qué campos nomás está previsto esto. Quiero saludar al ingeniero José Javier Orellana. Bienvenido, José, buenos días. Este ambicioso proyecto, como coincide también el señor doctor Santos, tendría... buenos días, Francisco. Un gusto. Buenos días a la radioaudiencia y a Fernando. Buenos días. Nos lleva, Javier, en un tema que es interesante. Se decía de la vacunación, un plan ambicioso, ojalá se cumpla en los 100 días. Ahora se dice de también es un plan ambicioso, pero tienen, digamos, la vacunación y tienen un canal común, que hay un plan. ¿Encuentra usted que este decreto marca un plan o primero está el decreto y ahora veamos quién ejecuta o quién nos hace esta hoja de ruta, como dice el doctor Santos? Porque no hay que olvidarnos que había dificultades en nombrar ministro, por lo menos. Javier, bienvenido nuevamente, buenos días. Sí, buenos días de nuevo. Mira, sinceramente me parece más un enunciado de principios, ¿no? Más de lo que se definiría en sí como un plan definitivo, pero te da 100 días para elaborar este plan, ¿no? Tenemos que recordar que se necesitan también ver las potenciales reformas legales y la mecánica de implementación, ¿no? Hay una parte que es muy interesante. Ecuador, durante la época del gobierno de Correa, solo hizo una ronda petrolera. La última administración del presidente Moreno hizo 2, si me acuerdo muy bien. Ahora quieren hacerse la ronda intracampos, creo que es la 13ª, y este nuevo campo que es suroriente. Pero para realmente hacer aquello de una manera exitosa y optimizar los ingresos para el Estado, necesitas
Primer, transparencia. Segundo, tienes que resolver los temas ambientales de por sí para saber exactamente qué es lo que se va a pedir. Y también incrementar la seguridad jurídica vía un mejor mecanismo de marco de regulación, ¿no? Recordemos que, en cierta manera, el Estado llega a esta decisión de descentralizar, como bien indicó el ministro, descentralizar el petróleo, es porque estamos viendo el pico de la demanda en los próximos 10 a 15 años. O sea, ya hablas las grandes transnacionales, la British Petroleum de este mundo, los Shell, muchas otras de las grandes hermanas, ya hablan de ampliar su marco de negocios hacia el negocio de energía. O sea, no solamente somos empresas de hidrocarburos y gas natural, sino que tenemos que extendernos más allá. Y eso es básicamente contra lo que estamos luchando, porque el petróleo que no se saca de la tierra en los próximos 15, 20 años probablemente se va a quedar bajo tierra. No, o sea, no es que el mundo abandone el petróleo. Claro. Habrá muchos países, pero los grandes países desarrollados, que representan un 80% del PIB global, del Producto Interno Bruto global, electrificarán cada vez más el transporte. O sea, habrá Latinoamérica, en África, ciertos países de Asia, pero el movimiento será hacia allá. Ya ves hasta compañías de vehículos que te anuncian que a partir de X años solo producirán coches eléctricos. En Europa sí, en Europa es así. No, hasta Estados Unidos. ¿Sí? Ford y GM sacaron un par de modelos. Yo recuerdo hace unos 10 años, el propio doctor Fernando Santos, en un diálogo así como este con el doctor Ortiz, decía que 50 años preveían que podría durar todavía el consumo así en masa del petróleo y sus derivados. Por lo tanto, ya han pasado 10, o sea, nos quedan 40, y algunos hablan de que en cambio la producción petrolera tenía aquí en el Ecuador unos 30, pero que si se llegara a cumplir ya no este ambicioso proyecto, sino esta condición de principios, como vamos a actuar, entonces ya tendríamos petróleo solo para 20, y bueno, y así comienzan. Pero el señor presidente de la República dijo lo siguiente al anunciar el decreto. Diego, escuchemos al presidente de la República. Y no podemos desperdiciar la oportunidad de subirnos a esta pequeña ola de bonanza petrolera internacional. Debemos fortalecer la seguridad jurídica y la confianza en el Ecuador, lo que permitirá potenciar las inversiones privadas locales y extranjeras. En las actuales circunstancias del país, cada dólar cuenta. No podemos desperdiciar recursos y tampoco dejar de recibir ingresos que podrían mejorar las finanzas públicas. Y bueno, este es un enunciado, digamos, aprovechemos esta oportunidad. Usted, doctor Santos, ha dicho, no solo aprovechemos esta oportunidad, sino que pasemos, y esta parece que es la visión, pasemos a alguien que nos ayude. Y entonces ahí viene una reforma legal, porque este monopolio necesita tener, si bien ha tenido una relación con la empresa privada permanente, o sea, si bien entre comillas ha estado en el monopolio, no hay duda de que las empresas privadas son de una u otra manera las que han manejado esto, y Petroecuador ha crecido, pero en el número de empleados, no más. Las reformas legales para que este proyecto ambicioso o este enunciado de principios tenga viabilidad, doctor Santos. Bien, yo coincido con el señor presidente que esta es una ventana de oportunidad. Y yo le veo por dos razones, Francisco. La primera, por el precio del petróleo. Hace un año estaba en $30 el barril, hoy está en 75 el WTI. Ha subido, y yo no creo que suba más, le soy sincero, pero se va a quedar ahí, que es un gran precio. Y en segundo lugar, la situación estratégica del Ecuador. Mire, estamos al lado de vecinos que han atraído la inversión extranjera. Mientras Colombia recibía 17.000 millones de promedio de inversión extranjera al año, Perú 12.000 millones, nosotros recibimos 700 millones.
y es una área muy atractiva para los inversionistas, este cono de América del Sur. ¿Qué está pasando? En el Perú acaban de votar por un señor que es de la revolución del siglo XXI, ¿verdad? Que le va a llevar atrás al Perú. ¿Quién va a invertir? Colombia el próximo año va a tener un gobierno de izquierda, el señor Petro, que es bastante inteligente, pero bastante extremista. Entonces queda como una isla de oportunidad del Ecuador. Aprovechémosla, como dice el presidente, precio y este atractivo del Ecuador. Bien, no es fácil terminar con un monopolio tan duro, si bien la empresa privada ha hecho algo, pero el actor principal, el director de orquesta ha sido Petroecuador y el Estado. La empresa privada ha sido subsidiaria. Pero aquí, para que tenga éxito este plan, así como un juego de 40, se necesita 4 actores. El Estado, los inversionistas, la asamblea y las comunidades amazónicas, porque lo principal del plan es incrementar la producción en la Amazonía. Analicemos brevemente. El gobierno ha hecho su deber. Es una muy buena declaración de principios, un plan, le da cierto tiempo breve al ministerio para que ya deje la retórica y le ponga en concreto. Lo van a hacer. Los inversionistas, sí les gusta el Ecuador. Hoy el Ecuador, de ser el paria mundial, ya se ha reintegrado a las naciones civilizadas, ya entramos al CIADE, ya tenemos buenas relaciones con nuestros vecinos, con los Estados Unidos, el principal socio. Ahí viene lo difícil, la asamblea. Yo quisiera ver a los señores de UNES, a los señores de Pachacuti y a los asambleístas de Izquierda Democrática votando por leyes privatizadoras. Es el primer obstáculo, el Congreso. Pero usted cuando dice va a esta acción privada, es privatización, ¿no es un nuevo modelo que puede no ser privatización, sino que tenga de una inversión y una relación distinta con el Estado? Porque usted escucha privatización y aquí hace, entre comillas, es casi asalto, Fernando. Así es. En realidad, sí, no debemos usar la palabra privatización. Es más bien, el petróleo sigue siendo del país, ¿no? Pero ya no es de la burocracia. Ese retirar de la burocracia lo va a aceptar, lo va a llenar la empresa privada. Pero estos partidos tienen un odio jurado a todo lo que huele empresa privada, a todo lo que huele trabajo, a todo lo que huele esfuerzo, a todo lo que huele riesgo, ¿verdad? De principio dicen no empresa privada, viva el monopolio estatal, lo han dicho, así es que el Congreso es un obstáculo. Y otro obstáculo muy, muy fuerte son las comunidades que viven en el oriente. Porque, como bien reconoce José Javier, hay que ir al suroriente, en donde hay más petróleo, lo que se llama la nueva frontera. Al sur hay que ampliar la frontera. Hay que ampliar la frontera entre el sur del ITT y la frontera con el Perú. Pero ahí tenemos unas comunidades bastante aisladas y bastante hostiles a que se cambie su forma de vida. En el nororiente, cuando vino la Texaco, Lago Agrio, no había indígenas, claro. No había Lago Agrio. Eran los lojanos que se habían trasladado de Santo Domingo, después de fundar Nueva Loja, en lo que ahora es la provincia Sáchila, avanzaron por el tubo y fundaron Lago Agrio, ¿sí? Tanto que el fundador es el señor Añasco en los dos casos. Exactamente, el señor Añasco, el padre de la patria chica de donde está el oriente, de la Amazonía, ¿no? Pero era fácil. En cambio, el suroriente, si hay unas tribus hay que no población. van a recibir con arcos de bienvenida a los forasteros, claro, sino con arcos y flechas. Y ahí entonces,
Claro, ahí le quiero preguntar al ingeniero Orellana, a José Javier, esto de ampliar la frontera petrolera, claro, provoca lo que dices, esta ecuación que hay que jugarla entre la legislación, las reformas que serán indispensables, tiene que ver también con esto que declara la Constitución, el tener un acuerdo con las comunidades, pero además el defender también el medio ambiente. Que eso se puede hacer tecnológicamente, tanto para petróleo como para minería, también está demostrado, pero sí necesita un acuerdo nacional. ¿Es posible tener ese acuerdo y ampliar la frontera petrolera? Y si no se amplía la frontera petrolera, con lo que tenemos, mejorar la producción, José. A ver, permíteme hacer un par de antecedentes, ya que estábamos mencionando Perú y Colombia. En Perú, días después de la elección del presidente Palacios, 13.000 millones de dólares salieron del sistema financiero peruano. Eso es casi un tercio de los depósitos a plazo que existen en el Ecuador, para más o menos parametrizar aquella medida, ¿no? ¿Perdón? Para dimensionar lo que era, claro. Para dimensionarlo, exactamente. A veces este tema de parametrizar me viene de la época cuando era ingeniero. Normalmente Colombia, los petroleros suelen usarnos unos nombres que decimos, ¿y ahora qué hacemos? El doctor Santos es verdad. Tiene años, José Javier también, y tenemos nosotros que pedirles una aclaración. Gracias además por la paciencia de conversar. No hay problema, todo con el beneficio del público, que es a lo que queremos todos, que el público entienda perfectamente estos temas. A veces uno comete los errores de hablar con el lenguaje de la tribu, como diría yo. Pero el otro tema aquí es Colombia. Mira, Colombia acaba de perder. El día viernes Standard & Poor's le quitó su calificación de riesgo de grado de inversión y entre semanas se lo quitó Fitch, después de todos los problemas que ha habido en Colombia. A Colombia, cuando esto le ocurrió anteriormente, le tomó 12 años regresar al crédito de calidad de inversión. Si me permites, yo tengo un artículo donde hago el link al periódico La República en Colombia, donde indican los 5 factores que van a afectar esta pérdida del grado de inversión, ¿no? Entre ellos, depreciación de la moneda, alza de las tasas, mayores costos financieros para sectores públicos, privados, etcétera, ¿no? O sea, aquí a cambio, ayer o antes de ayer, la memoria me traicionó un poco, vino Fitch Ratings, hizo una presentación muy buena hablando de cómo ellos estaban viendo al Ecuador mejorando. Nosotros estamos un paso de llegar al tope de las calificaciones de crédito que hemos tenido y con las políticas correctas podríamos estar subiendo más. Entonces nosotros estamos, como indicó el doctor Santos, en ese punto en que las decisiones afectan no solo el sector petrolero, sino lo que puede ser hasta la obtención de financiamiento. Porque a medida que nuestro crédito país mejora y si llegáramos a tener grado de inversión, de pronto el riesgo país baja a 200 puntos más, ¿no? En este momento está todavía más alto. Ahora, volviendo a la pregunta que me hiciste, mira, aquí hay un tema muy sencillo. El campo suroriente es el principal. El campo suroriente está muy alejado. Ahí ha habido temas de comunidades que se han encontrado, pero tiene que haber alguna manera de llegar a un acuerdo. Mira, te doy una frase que me dio un inversionista internacional que justo la anoté porque me pasó. Ellos no invierten en Ecuador, pero le podría interesar porque ellos están viendo Guyana. En Guyana hay un campo inmenso petrolero que el año pasado no se pudo, salió la ronda, pero no se pudo finalizar. Mira, ellos me dijeron, para Ecuador, un país que políticamente parece que está en contra del extractivismo. O sea, no sabríamos invertir en un país que políticamente está en contra del extractivismo. Ahora, o sea, un país petrolero con un problema interno. Lo que se puede, ¿no?, es trabajar políticamente en contra de qué tipo de extractivismo. Porque si bien a rato se hace una marca de que todo no al extractivismo, hay un momento en el que se concientizan, esta es la plata que tenemos, mientras
no sirva, y esto es lo malo, y por eso es que algunos dicen, oigan, pero si de todas maneras se van a llevar, y claro, ahí viene la otra estructura, ¿no? También, Javier, encuentras unas dificultades para entonces aprobar una legislación en la Asamblea que nos permita, y luego para trabajar en las comunidades, como dice Fernando. A ver, mira, la tecnología existe. Ahora tú haces horizontal, tú ves una sola torre y por debajo es como un árbol. Son múltiples raíces de drilling horizontal. O sea, tú no necesitas tener una torre, o sea, el espacio que ocupas tú encima en la superficie es mucho menor. Pero vamos al caso, o sea, ¿cuántos procesos de licencias ambientales estaban estancadas en el Ministerio de Medio Ambiente? Recientemente ya han empezado a bajar, creo que llegaron a estar en 36.000 licencias, de las cuales muchas son por el tema petrolero. O sea, el país tenemos que coordinarnos para empezar a salir, y yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora hay que también notar una cosa, serán unos 5.000, 6.000 millones de inversión para llegar a 700.000, 750.000 barriles. O sea, en esta administración, en este gobierno, probablemente esa sea la meta. Tomará quizás al siguiente gobierno, continuando el plan, llegar al 1.000.000 de barriles. Esa es mi perspectiva, claro, no entonces, sé, doctor claro, Santos, si usted tenga otra. Pero esta perspectiva, entonces, no solo que le ayuda a este gobierno, que puede beneficiarse, eleve 25, 30, 40%, ya sería un éxito, y que si se eleva a lo que aspiran para el siguiente gobierno como que entra con mejores instrumentos y el país avanza. Y se me vino a la memoria una frase de los años 84, el país avanza y la democracia construye. Era un cuarto de millón de barriles adicionales, es más o menos 100 millones de barriles anuales que exportaríamos. Claro, y eso Ecuador produce más o menos 200 millones y exportamos como 135 millones, ¿no? Y acuérdate que hemos tenido un problema, la producción de Petroecuador ha estado bajando, la última es como 387.000. O sea, al principio del gobierno de Lenín Moreno, el ministro de la época hablaba de que llegara a 700.000. Pasaron 4 años y en vez de pasar de 560, bajamos a 500.000 de barriles. Sí. El ministro Juan Bermeo en Teleamazonas, la cadena amiga, acaba de decir lo siguiente. Este es el momento de la inversión privada. Este es el primer gran concepto. Con el concurso de la empresa privada podremos llegar a las metas de producción que se ha fijado el gobierno en unos plazos razonables. Hay dos tipos de cambios que habría que hacer, unos en la ley y otros en el reglamento de la ley. En cuanto a la ley, hay que hacer algunos cambios fundamentalmente orientados a permitir las rondas petroleras en campos que actualmente están en producción. No hay que olvidar que la ley, tal como está concebida, está orientada hacia el proceso inicial, a la fase exploratoria y luego a la explotación en las rondas petroleras, de manera que hay que adecuar la ley, hacer los cambios que se requieran para permitir justamente que las empresas puedan participar cuando un campo esté en producción. Por lado del reglamento, también hay que adecuar ese reglamento a las variaciones o a los cambios que se produzcan en la ley. El contrato de participación creemos nosotros que es el mejor mecanismo para que se incorpore la actividad privada en esta industria hidrocarburífera. Hay que recordar que el contrato de participación no es un contrato nuevo, esto ya tiene algunos años de vigencia en el país. Lo que hay que hacer es adecuar ese contrato de participación a las nuevas circunstancias de la industria hidrocarburífera en el mundo y en el país. Efectivamente hay que hacer cambios de formato, hay que brindar seguridad jurídica dentro de las cláusulas contractuales, hay que crear obligaciones tanto a cada una de las partes, tanto al sector público cuanto al privado. Entonces lo que hay que propiciar es un contrato, un formato de contrato que deje tranquilos a las dos partes, que brinde esa seguridad jurídica y sobre todo la confianza del inversionista en que este es un país que ofrece oportunidades en el área petrolera. Señor ingeniero, señor doctor Santos, bueno, coincide, este es el momento de la empresa privada, dice, está consciente de que hay que hacer reformas, pero también sí nos deja una línea de que a lo mejor sin reformas, vía reformatear los contratos, vía arreglar los reglamentos y poner condiciones, el CIAD, ya mencionaba el ingeniero Orellana, puede servirnos para que sí, a lo mejor no pasamos por la asamblea, o encuentra usted, sí, hay que pasar por la asamblea de todas maneras. No va solo por redefinir contratos o readecuarlos, y no pasa tampoco solamente por
reformar reglamentos. Usted que ha estado muy cerca, que sigue el tema, ¿cree que podríamos darnos una vueltita por esa asamblea donde lo que ustedes han coincidido es así, es eso? Políticamente, como dice el ingeniero Orellana, no somos una visión extractivista, ¿sí? Mire, Francisco, el problema es que es un plan ambicioso, ¿verdad? Que envuelve no solo producción, se está hablando de pasar a la empresa privada el manejo de las instalaciones de Petroecuador, de los oleoductos, de las refinerías, ¿verdad? Todo el plan requiere de cambios legislativos y pasar por la asamblea. Pero si lo segregamos y nos concentramos, por ejemplo, solo en incrementar la producción, no se necesita ir a la asamblea. Yeah. El contrato de participación, que es el contrato más de moda y más atractivo, ya existe en la ley. Si en los años, en el 2009, desde el 2005 al 2009, todas las compañías tenían contratos de participación, sino que vino el corrupto de Correa y les cambió los contratos. Les dijo, no, hoy les cambio a prestación de servicio todos los contratos. ¿Por qué lo hizo? Obviamente disfrazó con su palabrería y demagogia como un acto heroico en beneficio del país. Pero ¿sabe para qué lo hizo en el fondo? Para tener todo el crudo el Estado y venderlo a los chinos y tailandeses con $4 de coima, como lo denunció Fernando Villavicencio. Así es que hablemos las cosas claras. Si solo se quiere el primer paso de incrementar la producción, no hay necesidad de ir a la asamblea. Poner en vigencia el contrato de participación que ya existe en la ley, mejorarlo un poquito, actualizarlo y llamar a una ronda de licitación. Para eso no se necesita la asamblea. Para la asamblea se necesita para otras cosas. Pero si el gobierno quiere inmediatamente incrementar la producción, hacer una nueva ronda petrolera, ponga en vigencia el contrato de participación que ya existe y lance la ronda licitatoria. Lo que sí es difícil, insisto, son las comunidades. Mire, hay un manto negro sobre la operación petrolera en la Amazonía. Hace pocas semanas, no son ni siquiera meses, 4 bancos europeos ya se negaron a financiar exportaciones de crudo del Ecuador. ¿Por qué? Porque estos bancos ya tienen conciencia ambiental y social y dicen la actividad de Petroecuador es depredadora, tanto al medio ambiente cuanto a las comunidades. No hay el menor respeto. No podemos prestarnos para una actitud tan negativa hacia el medio ambiente y las comunidades. Pero como dice José Javier, hay las compañías petroleras que tienen una gran técnica. Mire, en los Estados Unidos usted va a Los Ángeles y en los patios de las casas hay pozos petroleros, pero bien manejados, bien manejados. Entonces, atrayendo compañías de servicio al oriente, yo creo que las comunidades van a decir, aquí no viene el depredador de Petroecuador, no, lejitos. Pero ahí hay una afirmación, doctor Santos, que es el depredador de Petroecuador. No todo, porque las empresas privadas han estado con Petroecuador y las más grandes del mundo. Y entonces, ¿qué parte le corresponde a Petroecuador y qué parte a estas empresas privadas a las que les queremos, obviamente, si se les entrega cosas, tener los recaudos suficientes como país, pues, Fernando? Mire, todo es hecho a favor del Estado en este país. El Código Integral Penal tiene un capítulo de los delitos contra la naturaleza, que viene de los derechos de la naturaleza de la famosa Constitución de 2008. Pero si usted lee palabra por palabra,
Solo se aplican las sanciones a las empresas privadas. Las empresas estatales no pueden ser sancionadas, eso se cuidaron muy bien. Entonces la empresa privada tiene que cuidarse, si no les viene la ley. Es entonces la que está burlando la ley es la propia empresa pública. Ingeniero Orellana, esto de a lo mejor no necesitamos una reforma legal, y que yo sí sentí en las palabras del ministro que encuentra dificultades, obviamente, y que busca a lo mejor en la reforma del contrato y de los reglamentos la posibilidad de implementar, por lo menos, como dice Fernando Santos, esta primera etapa de elevar la producción. A lo mejor también ahí suspender la ampliación de la frontera petrolera, ¿o es indispensable ampliar esa frontera petrolera, José Javier? A ver, hay distintas cuencas petroleras y tú podrías, o sea, estoy seguro que Petroecuador ha analizado las cuencas petroleras. A ver, cuando hablamos, por ejemplo, de suroriente es algo donde no hay ni carreteras. Eso sería toda una zona de desarrollo nuevo. Y esto no es una conversación nueva. Ya Exxon vino, no me acuerdo, corríjame por favor, doctor, 4 o 6 años atrás vino a ver el suroriente, a más o menos averiguar cómo estaba la situación. Tiene que haber sido el gobierno de Lenín Moreno. O sea, suroriente, tú sabes que hay petróleo porque hay petróleo del lado peruano. Pero mira, hay cosas inmediatas de resolver. Tienes que mitigar, por ejemplo, los daños a los oleoductos por la erosión del río Coca. Sobre todo el de los CPCB que tiene. Eso sube los costos de la producción petrolera. Y ese es un problema en este momento. O sea, yo no he ido al territorio, pero solo por los videos que se ve una situación bastante grave, ¿no? Claro. Entonces, en el mundo. Y una de las mejores ventajas que te ofrece es que te permite apalancarte. En términos no técnicos, básicamente te permite obtener un crédito, porque parte de las reservas que encuentres son tuyas, ¿no? Y nosotros tenemos también un problema. Si queremos al futuro abrir el capital de Petroecuador, como ha hecho Ecopetrol, Ecopetrol 88.5% de la empresa es estatal, 11.5 es de manos privadas. La valoración de las empresas petroleras muchas veces se basa en las reservas que las mismas tengan, ¿no? Se dio en el caso de Saudi Aramco, por ejemplo, la empresa petrolera de Arabia Saudí. Entonces nosotros tenemos que empezar a mover la cantidad de barriles de petróleo de los distintos, porque hay 3 medidas, ¿no? Comprobadas, posibles y potenciales. Corríjame, por favor, si me equivoco. Tenemos que hacer más exploración para demostrar que hay más petróleo bajo tierra, para también revalorizar todos estos campos. Entonces, lo primero es un poco hacer una especie algunas cosas de auditoría general del sector, para decir, a ver, este es el sector, esto se puede avanzar, esta es la primera etapa, quizá eso es lo que propone el presidente. O sea, tú tienes Sacha y TT, es muy distinto de suroriente. Claro, entonces Sacha y TT estás lidiando, y TT es un campo relativamente nuevo, Sacha es un campo maduro que tienes que hacer otro tipo de inversión. Pero aquí es un poco el compromiso que el país tenga, ¿no? Sabemos que nuestro futuro petrolero tiene un límite, porque cuando se llegue al pico de la demanda se seguirá consumiendo petróleo, pero probablemente el precio empiece a declinar. Estamos en un instante en que el petróleo estaba alto. El consenso de analistas petroleros lo pone alrededor de $65, 70, el precio del crudo. O sea, no es, sí hay expectativas, ¿no? Banco of America te habla de que puede tocar $100. Pero eso es un poco las expectativas, porque nadie sabe exactamente cómo va a ser el desarrollo del virus, ¿no? De las nuevas variantes. Entonces, así como ahorita estamos pensando, puede llegar a 100, probablemente si uno es realmente realista, habría pensar que el precio actual está bien. Sí, pero a ver, estamos hablando de este año y el próximo, y el 2023, porque no es que, o sea... Se nos congeló la imagen. Yo quería plantearles 2 cosas para el análisis, ya que se tocó de la empresa petrolera colombiana, Ecopetrol. Aquí también en el planteamiento del decreto es que Petroecuador saldrá a la bolsa de valores.
y a los que hemos estado siguiendo el manejo de las bolsas de valor, sobre todo de una en la costa, la de Guayaquil, claro, debe poner los pelos de punta. A lo mejor hay un Cherres por ahí que quiere que el Petroecuador tenga una suerte como lo de Ispol, doctor Santos. Yo coincido con usted, Francisco, que se le paran los pelos de punta a uno cuando oye la bolsa de valores, porque ha sido el instrumento para robarle a la policía 800 millones. A la policía, con la ayuda de los generales de Estado Mayor. Banda de sinvergüenzas. ¿Cómo hacemos que un mercado de valores funcione entonces? Sí, va a ser muy difícil restablecer la confianza. Pero mire, Francisco, los chinos tienen un proverbio muy sabio y muy práctico. El viaje más largo comienza con un pequeño paso. Hay que ir poco a poco. El primer objetivo, incrementar la producción. El gobierno del presidente Lasso está sembrando la idea. No lo va a lograr el 1.000.000 de barriles, ellos mismos lo dicen. Se logrará poco. Pero vamos al suroriente, que es la nueva frontera petrolera. Traigamos compañías para tantos pozos que están cerrados, porque Ecuador no tiene la plata ni la técnica para producir en estos pozos. Saquemos algún campo como Sacha. Sacha, en manos de la burocracia, está en 70.000 barriles. Una compañía seria y con técnica le puede llevar a 110.000, 120.000 barriles bien producidos. Entonces, poco a poco, vamos a incrementar la producción. No se necesita ir a la asamblea. Vamos a modernizar, a apiadarnos de la refinería de Esmeraldas, que luego de que se robó Correa $2.300 millones, está peor que antes. Está a punto de explotar. El gobierno anterior, el ministro Ortiz, ya hizo una licitación. Se presentó un consorcio maravilloso. Sigamos adelante. Para eso no se necesita la asamblea, porque ya el presidente autorizó que se asocie Petroecuador con la empresa privada para la refinería. Las otras dos refinerías, la del Anglo viene desde los años 30, por Dios, y sigue funcionando, porque fue hecha por la empresa privada. También démosle una manita de gato y modernicémosla. Esas cosas se pueden hacer. Pero si hacemos un plan ampuloso y queremos todo al mismo tiempo, no vamos a hacer nada. Así es que paso a paso, poco a poco, sí se puede mejorar el sector petrolero. Es una gran iniciativa del presidente Lasso. Le felicito. Pero como dicen, el diablo está en los detalles, ¿verdad? Los planes son lindos, pero ponerlos en práctica es lo difícil. Poco a poco, poco a poco. Este plan va a tener entonces unas proyecciones de ir caminando. Lo de las 48 gasolineras, José Javier, eso no hay problema, no es privatizar, es deshacerse de un negocio propio. Algunos dicen, no, si es privatizar, porque no. El haber hecho gasolineras propias. Permíteme un ratito aclarar un tema, el tema de las bolsas de valores. Sí. Mira, probablemente si fuera a salir, digamos que Petroecuador, depende cómo se lo valorice, etcétera, pero lo más probable es que va a tener ADRs en alguna bolsa, probablemente en Nueva York. Entonces ya sería un stock que se manejaría en dos mercados, ¿no? Y potencialmente tendría que presentar estados financieros auditados, que sería una novedad para muchas empresas públicas, tener que presentar estados financieros auditados cada trimestre. Ya solo ese sería un gran reto del gobierno, tener una empresa petrolera auditada con estados financieros que veamos realmente qué es. Ese ya sería un gran aporte, nosotros no entendemos, pero mira, Ecopetrol es la cuarta compañía petrolera a nivel sudamericano, 14, es la 14ª en el mundo. Ecopetrol te ha invertido en innovación y tecnología, por ejemplo, está en una asociación se me escapa el nombre de la petrolera grande, en campos de esquisto, tiene exploraciones en Brasil, en Perú. O sea, pero claro, ahí tú tienes que reformar la mentalidad de la empresa. Por ejemplo, los sueldos que te paga
Ecopetrol son competitivos con las empresas privadas. Porque claro, si tú le vas a pagar muy poco a una persona, que normalmente una empresa privada ganaría 3, 4 veces más, algo raro ahí, ¿no? O sea, el patriotismo es bueno, pero no creo que dure para tanto. Entonces, la señora le dirá, bueno, ¿y de qué vamos a vivir en nuestra vejez? Entonces hay que tomar eso porque el Petroecuador no tiene el dinero. Por eso es que la relación con los trabajadores debe venir del sector privado. No, pero es que eso afecta a muchas cosas. O sea, Petroecuador debería tener un mejor riesgo crediticio, calificación de crédito que Ecuador, que el país. Nosotros, o sea, es una productora de petróleo que debería estar calificada con otras. El problema es que entre las empresas nacionales de Latinoamérica, la que mejor hace su trabajo es Ecopetrol. Por ejemplo, PDVSA, los bonos han caído ahora en calidad de bonos basura, que es medio ridículo. Ese por un punto. El otro punto es el tema, y este es un poco complicado, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar el tema precios de derivados? Porque la refinería es muy atrayente. Todo project finance, financiamiento de proyectos es muy interesante porque una refinería básicamente es un margen sobre el barril de crudo, ¿no? Lo que llaman el cracker spread. La destilación grande es como un cracker. Arriba te queda jet fuel, kerosina, acá abajo te queda bunker. Y en medio te quedan los distintos grados de gasolina. La pregunta clave ahí es ¿con qué precio vas? Porque, por ejemplo, si va a haber un subsidio al combustible, ya ahorita ya no lo tenemos en la super, básicamente ya no lo tenemos en algo hay en la extra y en la eco, pero todavía es bastante grande en el diésel. Claro. Entonces una compañía extranjera te va a decir, bueno, ¿y quién me garantiza cuando yo produzco diésel el precio de venta? Porque yo tengo un precio referente internacional, pero ¿y el precio local? ¿Y quién es el garantor? Bueno, tendría que ser el Estado. Esa es una gran pregunta y ya vemos la resistencia que empieza a existir sobre el tema de las bandas para los derivados. Y eso que te digo, o sea, nosotros nos guiamos por el precio del crudo, pero realmente las refinerías en sí también han subido internacionalmente su margen de ganancia porque era mínimo durante el año 2020 por la pandemia. Y cada vez como se está recuperando la economía, lo han hecho crecer. Y eso implica el precio de los derivados. Entonces, el margen de separación entre el precio del diésel actual y el diésel que se venda va a empezar a abrirse, ¿no? No va a ser 5 centavos, va a ser un poco más. Entonces, ahí tenemos, doctor Santos, el tema de las refinerías. Las refinerías para que ojalá se continúe, como usted ha dicho, con el proceso que se inició en el gobierno anterior. Y ahí tendríamos una cosa que es muy importante, entonces, fijar, y esto ayuda a la fijación de precios, pero también, si es que es indispensable manejar subsidios, a focalizarlos y a identificar hacia dónde vamos a pagar esos subsidios. ¿Avanzaron un poco en ese tema, doctor Santos? Mire, Francisco, hoy de mañana me ha llegado una noticia de que ayer la Asamblea, en un acto demagógico, ha pedido que se deroguen el decreto que permite el incremento de los precios de los combustibles moderadamente por bandas hasta llegar al precio internacional. Esto es pedirle el suicidio del país. Porque el país tiene un déficit monstruoso, 9 mil millones de dólares cada año necesitamos. ¿Quién nos está prestando? El Fondo Monetario y otros organismos, pero ellos nos han dicho, yo no les puedo prestar a ustedes plata para que ustedes compren combustibles y regalen esos combustibles a los vecinos Colombia y Perú. Ahí se va por el contrabando, entonces suban el precio hasta su precio real. Pero me he quedado loco que la Asamblea en un acto, repito, está peor que lo anterior. Por favor, el precio internacional, el subsidio es perverso, el subsidio es lindo en un ratito, pero a la larga es negativo, alguien tiene que pagar. No hay un almuerzo gratis, como dicen en economía, ¿no? Alguien se Milton Friedman paga. Entonces, el subsidio es una carga para el Estado, es un incentivo al derroche, un incentivo al contrabando. Justo ahorita que viene la flota china, que quisiera precios regalados de combustible, la Asamblea dice, regalen los combustibles. Por favor, seamos sensatos.
es necesario llegar al precio internacional y quedarse ahí. Entonces, dejemos la demagogia. Ese es un primer paso, sincerar la economía. El tratamiento de los subsidios tiene que tener tecnología también. A estas alturas uno dice, mira, eso podría funcionar. Hace un año y algo me entrevistaban. No te molesta si digo otro programa, ¿no? No. Espero que no. En Políticamente Correcto, y estaba el difunto ministro de Energía de la época, estaba el dueño, el director general de una empresa de petróleo. El Salvador tiene unos 15 años con un programa de manejo del subsidio con tarjetas. Yo decía, o sea, nosotros, o sea, si El Salvador lo puede hacer, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Claro, sí. O sea, aquí ha faltado voluntad. Al final necesitas algún tipo de compensación cruzada para el transporte público, ¿no? Y un ajuste quizás en lo que es el transporte pesado, en reducir los aranceles en las llantas, en otras cosas, el mismo costo del transporte. Pero es manejable. O sea, aquí hemos dejado pasar mucho el tiempo y realmente hasta necesitamos transparencia en los precios hasta poder atraer a alguien para un proyecto como una refinería. Porque si yo estuviera del lado de asesor de la refinería, diría, bueno, pero exactamente quién es responsable de pagarme por el precio internacional cuando hay una diferencia. Y ahí vamos a poner si entonces, es el Estado, bueno. Es el Estado y podemos cruzar cuentas, se podría decir. Les voy a pedir entonces a los dos, antes de concluir y agradecerles, pero una reflexión no solo sobre la propuesta, sino que, claro, tomando en cuenta lo que el doctor Santos nos acaba de recordar que hizo ayer la Asamblea. Por suerte, es un exhorto, una cosa así, una declaración, pero también, o sea, se acaban de hacer con la seguridad social, nuevamente cargándole que financie la seguridad social unas cosas sobre las que no hay financiamiento, sobre las que se les ha dicho, oigan, no pueden poner esto si no ponen el financiamiento. La acaban de cargar otra vez a la seguridad social. Me temo que esta asamblea tampoco... Y no nos olvidemos de los profesores. La ley de educación intercultural. Ahí hay 3.000 millones que no están financiados. Y entonces me temo que esta asamblea va a seguir en esa línea y la que le puede corresponder al gobierno es ¿no? Este bypass sobre lo que hay para funcionar con eso. El plan, ustedes lo han calificado de ambicioso, pero también de una lista de principios que puede ayudarnos. El doctor Santos incluso ha dicho, yo le felicito, que nos haga conocer. ¿Cómo debemos la ciudadanía reaccionar? Y les pregunto a los dos ahí sí. ¿Y qué debemos hacer para respaldar este debate y la ejecución de esta declaración de principios o plan ambicioso, Fernando? Mire, yo creo que hay que tener un telón de fondo. Como usted comenzó diciéndolo, Francisco, los días del petróleo están limitados. El petróleo es un contaminante, nos guste o no, una sustancia maravillosa, ha permitido el progreso de la humanidad, pero tiene un lado oscuro, es contaminante, está creando el efecto invernadero. Miren, Canadá, que es un país helado normalmente, está haciendo 50 grados de temperatura en ciertas ciudades, hay centenares de muertos. Eso es causado por el uso inmoderado del petróleo. Algún rato la humanidad tomará conciencia y dirá, usemos menos petróleo. Pero eso va a tomar algunos años. Aprovechemos estos años. Olvidémonos del monopolio estatal que ya fracasó, dejemos ese falso nacionalismo, ese falso patrioterismo y apoyemos que la empresa privada, bien vigilada y bien controlada, entre a manejar el sector petrolero, a ayudarlo. Así es que el plan del presidente Lasso en ese sentido es muy positivo. Ayudémoslo, dejemos la demagogia. Tiene un mes recién y ya hay oposición, por Dios. Así es que apoyemos este plan que es en beneficio de esta y de las futuras generaciones. Ingeniero Orellana, ¿cómo hacemos entonces esto que sí que es una coincidencia de visualizar un país que maneja mejor lo que tiene?
Javier, José Javier. Mira, en un editorial reciente en Primicias, antes de la segunda vuelta, noté una coincidencia. Un binomio decía, yo quiero elevar la producción petrolera a 750,000 barriles, y el otro binomio decía, quiero elevarla a 1 millón de barriles. Yo decía, bueno, obviamente los dos quieren llegar a 750,000 barriles, presenten los planes. Yo creo que para la gran mayoría de los ecuatorianos es obvio, y a medida que ven más noticias, se enteran de estas ciudades en Canadá con 50 grados, tornados en la República Checa, o sea, la brutalidad del cambio climático. Y las noticias como los bancos que no van a financiar las exportaciones de crudo del Amazonas, de que es nuestra oportunidad de explotar un bien que si no lo explotamos se va a quedar bajo tierra. En un país que hay 500,000 más de pérdida de empleo por la pandemia, con 1/3 de la población en pobreza, con necesidades, 28% de malnutrición infantil, que es una de las cosas que se quiere hacer con los fondos petroleros, los excedentes petroleros, crear un fondo para eso. Entonces yo creo que aquí es un tema de comunicación y llegar a aquellas bases de resistencia y decirles la verdad, que hablen con transparencia, más allá de la típica politiquería ecuatoriana. O sea, yo he vivido mucho en mi vida fuera del país, cansa mucho ver esa reticencia por juegos políticos en hacer cosas. Y logran decepcionar, claro, lo que pasa es que decepcionan a gente honrada y que puede el quehacer político y se quedan los peores, pues. Y claro, y para comunicar lo que hacen es TikTok ahora, banalizándolo todo. Y eso no es correcto, eso no es correcto. Doctor Santos, ingeniero Orellana, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya estaremos en el seguimiento de cómo dan estos primeros pasos y como ha dicho el doctor Santos, hay una propuesta positiva, vamos a ver cómo la trabajan los sectores responsables y hacer el seguimiento. Muchas gracias al señor doctor Fernando Santos y al ingeniero José Javier Orellana. Un gusto saludarles. Buenos días. Gracias. Gusto nuestro. Buenos días. Sí. Han estado con nosotros el doctor Fernando Santos y el ingeniero José Javier Orellana. Enseguida volvemos. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Este es el microinformativo del momento. La construcción de la estación multimodal de Cumbayá es fruto de una concertación público-privado. En la sesión de consejo número 153 del municipio de Quito, se dejó claro que esta es una obra de primera necesidad para esa parroquia y las demás zonas aledañas. El concejal Bernardo Abad invitó a honrar los compromisos asumidos por el Cabildo y respetar los acuerdos. Simplemente hay un punto fundamental, eso sí, la seguridad jurídica. Si se aprobó algo, pues ese aprobado significa que las dos partes tienen que cumplir. Si es que la constructora no está cumpliendo o busca beneficiarse más de lo que le corresponde, pues eso no se puede dar. Este fue el microinformativo del momento.